El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Si deseas adquirir este material u obtener más información, comunícate a esta emisora o a nuestro correo electrónico luzalasnaciones@ipavista.com. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fue la primera vez que vienes a la iglesia, está bien. El adúltero en un momento tiene que entrar a la iglesia. Pero hay gente que viene a la iglesia o busca a Dios, se apartan a la mañana, cometen un pecado y a la noche se reconcilian con Dios y vuelven así en medio de su pecado. Al otro día insultan a medio mundo y a la tardecita vuelven a la iglesia. Dice que cuando lo vieron a este hombre le dijeron: pero la cosa es que sea gratis. No significa que seas un irresponsable, un irrespetuoso al venir a una fiesta tan importante como se te da la gana, mal vestido. Y la Biblia habla de una vestidura espiritual que la consigue uno con buenas actitudes hacia su hermano, hacia el que le rodea. Entonces dice que le dijeron: agarren a este mal vestido y échenlo fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La fiesta era gratis, claro que sí. La entrada al cielo es gratuita. Puedes aceptar a Jesús en cualquier momento, pero debes andar bien vestido, si no, no entras. Debes tener tu vestidura blanca, limpia y resplandeciente, si no, no entras. Dice que entonces el Señor Jesús desata el sexto sello en los cielos y el sol se oscurece, la luna se tiñe en sangre y las estrellas comienzan a caer. Hace un tiempo, hace unas semanas atrás, hablaban de una lluvia de estrellas. Habían vuelto a hablar de lo mismo hacía 2 meses atrás. Y ese mismo acontecimiento ya había sucedido como 6 meses atrás. En este último año que pasó, creo que hubo como 3 lluvias de estrellas o lluvias de meteoritos sobre la Tierra, que podían contemplarse a simple vista. La última creo que fue hace muy poquito tiempo. Hace apenas creo que un par de meses también se vio un eclipse sin igual, porque en ese eclipse dice que iba a ser totalmente distinto a los demás, porque se iba a poder ver por primera vez la luna roja, teñida como de sangre. Señales que empiezan a ocurrir y que van mostrando los momentos y los tiempos en el que va avanzando como el reloj de Dios. Dice entonces que el sol se va a oscurecer. Parte del sol se va a oscurecer. Cuando se desata el sexto sello, entonces todos estos acontecimientos comienzan a suceder. Este varón empieza a mirar y dice que las islas se empiezan a mover de su lugar. Yo quiero que tomes en cuenta que esta palabra se escribió casi hace 2000 años, cuando la ciencia ni siquiera tenía conocimiento que América existía. Algo tremendo. O cuando las civilizaciones de aquellas regiones ni siquiera habían llegado a desarrollar un conocimiento, ni muy pequeñito siquiera. Hoy los científicos hablan de que todo el mundo en un momento fue un solo continente, y que por un movimiento que es subterráneo, como de la corteza marítima o que está por sobre los mares, que se llaman las placas tectónicas, por ese movimiento empezaron a separarse. Aquello que era un solo continente empieza a separarse. Empiezan a formarse como pliegues debajo de los mares o en esas capas subterráneas que luego da origen a que el mar empiece a rodear los diferentes continentes. Debajo de este suelo que pisamos hay placas, diferentes estratos de tierra, y en un cierto estrato de tierra es donde se produce el tramajo, y empiezan a hacer como movimientos así ondulantes y empiezan a separarse los continentes. Se calcula que
Ellos dicen que los científicos que hoy tienen este conocimiento de que los continentes se mueven y de que las islas también se mueven, simplemente que es un movimiento quizás invisible para el hombre. No, el hombre no puede tomar conocimiento de esto, sino simplemente si pasan algunos millones de años. Ellos creen que en algunos millones de años América se juntará con Asia nuevamente. Estados Unidos se juntarán con lo que actualmente es parte de China y parte de Rusia. Se juntarán a la fuerza. Ellos calculan que en unos millones de años, pero ellos dan este cálculo tomando en cuenta un movimiento natural y un trabajo natural de las fuerzas que están constantemente en movimiento en el centro de la Tierra. Ahora, si algo hiciese que estos procesos, que todo lo que está ocurriendo debajo de la Tierra hoy se acelerase de una forma impresionante, veríamos a las islas moverse. Veríamos cómo los continentes se alejan o se acercan. La Biblia dice, este varón que lo escribió esto hace 2000 años, dice que las islas se van a empezar a mover. Para que se mueva una isla, tienen que moverse estas placas. La isla no es un pedazo de tierra que flota, sino es un pedazo de la corteza terrestre que emerge a la superficie. Para que se mueva tiene que moverse estas placas. Tiene que haber una actividad geológica, como llaman ellos, impresionante. Algo tremendo. Algo más dice que va a ocurrir luego. Tanto ricos, pobres, libre, esclavo, el intelectual, el ignorante, dice que todos serán presa de un temor tremendo, de un terror impresionante. La gente dice que en estos tiempos irán a esconderse entre las peñas, buscarán refugio entre las cuevas. Hace algún tiempo, cuando había una psicosis en el mundo, por lo menos en las grandes potencias, de posibles ataques nucleares, en muchos hogares de estos países, la gente había creado los famosos búnker, cuevas debajo de la tierra, habitaciones debajo de la tierra, en la cual pudiesen ellos sobrevivir a un eventual ataque o conflicto nuclear a nivel mundial. Dice la Biblia que entonces, esto hace 2000 años atrás, dice que la gente, cuando empiezan a ocurrir estas señales, buscarán refugio en las cuevas. Pero cuando vean ellos ahora que esto no se trata de una guerra nuclear y que esto no se trata de un conflicto entre hombres, sino que se trata de la ira de Dios que va a caer, toma en cuenta de que esto va paralelamente a lo que hablamos ayer. Ponemos la historia de ayer y la de hoy la ponemos abajo. No es posterior. Dice entonces que los hombres, cuando se den cuenta de esto, dice que se esconderán porque entenderán que llegó el día de la ira de Dios. Y nadie querrá enfrentar el día de la ira de Dios. Dice que le pedirán a los montes: caed sobre nosotros. Buscarán la muerte, dice la Biblia, y no la hallarán. Buscarán morirse, no podrán morirse. Será un tiempo tremendo, terrible. Esto ocurrirá cuando se desató el sexto sello. Comenzaron a ocurrir todo esto. Pero dice que cuando esta gente empiece a ver estos acontecimientos, pedirán la muerte y la muerte huirá de ellos. No habrá más muerte. Entonces, algo pasa en los cielos. Dios sigue mostrándole a Juan, porque Dios quiere enseñarte hoy cómo el Señor te muestra que está avanzando el tiempo de Dios. Estos jinetes tal vez ya salieron hace tiempo atrás, hace muchísimo tiempo atrás. Pero hay muchos de estos acontecimientos que están pasando hoy día. Dice entonces que ante todo, dijo, cuando empezaron a ocurrir todo esto, el ángel, antes de todo esto, dijo el ángel, esto se encuentra en el libro de Apocalipsis, anótalo si tienes para anotarlo o lo leerás luego, capítulo 7, verso 3, dice: cesarán en la frente a 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Hay gente que
no puede precisar o situar históricamente cuándo o en qué momento Dios escogerá a estos 144,000 judíos, pero se cree que serán los que predicarán a Israel para que Israel se vuelva a Dios. Alguno tal vez no entiende. La historia se va desarrollando por un lado, por el lado del conflicto, por el otro lado las señales materiales, las que podamos ver. Y el creyente tendrá que ir interpretando. El Señor dijo de la higuera aprender. Cuando la higuera florece, saber que el tiempo está cerca. La higuera es Israel. Israel se ha constituido como nación hace varias décadas. Todos los cristianos o la gente estudiosa sabe que esta fue una señal impresionante. Nadie se iba a imaginar jamás que Israel tendría un territorio. Con todo el antisemitismo, con todo el rechazo que tuvo la humanidad hacia el pueblo judío, nadie podía concebir cómo el pueblo judío podría adquirir una tierra y constituirse nación. Hoy Israel es una nación, la higuera florece. Pero hay una señal más que debe cumplirse. En el libro de Romanos, esto quiero que lo leas, o si no puedes leerlo, te lo leeré yo. En el libro de Romanos, en el capítulo 11 del libro de Romanos, en el versículo 25, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de que él comienza a decir: ustedes saben que Israel no conoce a Dios ni quiere conocer. Entonces Dios le predica a los gentiles e Israel, siendo como el olivo bueno, es quitado y Dios pone un olivo silvestre y lo hace olivo bueno. Él estaba hablando de que ya que los judíos no querían a Dios, Dios empezó a tomarnos a nosotros como sus hijos. Y en el capítulo 11, verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya, escucha esto, entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Una vez que todos los gentiles se haya completado el número de los que vamos a ser salvos del resto de la humanidad, entonces Dios comenzará el plan para con Israel. Y se cree que esta gente serán los elegidos para poder hacer volver el corazón de los judíos hacia Dios. En medio de estas plagas, de estos acontecimientos, un ángel dice: antes de que las plagas desciendan, un momento, salgan a sellar a los 144,000. Y nada de lo que está ocurriendo les podrá tocar ni hacer daño a los que tienen el sello de Dios en su frente. Algo tremendo. La Biblia habla de que hay un pacto que hará el anticristo con todas las naciones, incluyendo al pueblo de Israel. Ahora yo te pregunto, ¿la iglesia verá al anticristo alguna vez? Si no sabes esto, te recomiendo que compres la predicación de ayer. La iglesia no puede ver al anticristo. ¿Por qué no puede ver al anticristo? Porque para que el anticristo se manifieste, el Espíritu Santo tiene que salir de la tierra. Y Dios no dejará una iglesia sin Espíritu Santo. ¿Estás entendiendo? Sería como sacarle el corazón a tu hijo. Pero la historia aún continúa. Falta el último sello, el séptimo sello. Este libro tenía 7 sellos. Entonces el Señor se acerca y desata el séptimo sello. Y en el séptimo sello aparecen 7 ángeles con 7 trompetas. Algo tremendo. Misterios impresionantes. Y dice que antes de que los ángeles comiencen a tocar las trompetas, dice que un ángel aparece por ahí y aparece con un incensario de oro. Un incensario era una especie de recipiente en el cual se ponía, obviamente, el incienso que se quemaba en el templo. Esto producía un humo con un aroma fragante, una cosa similar al saumerio de los ocultistas, pero un incienso cristiano de muchos años atrás. Entonces aparece un ángel con un incensario de oro y dice bíblicamente: el incienso es igual a las oraciones de los creyentes. ¿Por qué? Porque las oraciones de los creyentes, cual incienso, sube a lo alto
y producen un aroma fragante ante Dios. ¿Estás entendiendo? Entonces dice que aparece el ángel con el incensario de oro. Y dice que Dios le dice: ve y añade esto a las oraciones de los creyentes. Hay creyentes que hoy claman y claman y claman a Dios y parece que a las oraciones les cuesta subir hacia lo alto. Pero el ángel viene con el incensario y la añade este incienso a las oraciones. Y dice que las oraciones suben a lo alto, al trono de Dios. Entonces cuenta el libro de Apocalipsis, que ocurren truenos, voces, relámpagos y terremotos. Porque una vez que suben las oraciones, dice que entonces, cuando hubieron subido las oraciones, el ángel toma fuego del altar, la pone en el incensario. El incensario no tiene fuego, tiene humo, pero ahora él toma fuego, lo llena de fuego y dice que agarra el incensario y lo tira a la tierra. Y cuando lo tira a la tierra, entonces se escuchan truenos, voces, relámpagos y terremotos. En medio de todos estos acontecimientos, esto muestra que estarán juicios, y las voces son voces de lamento, gemidos. La gente empezará a vivir un tiempo que jamás en la historia se ha vivido. Entonces ahora sí, el ángel toca la primera trompeta. Dentro del séptimo sello había 7 ángeles con 7 trompetas. Ahora Dios le dice que toque la trompeta para que Juan vea lo que sucede. Y cuando toca la trompeta dice que cae entonces del cielo granizo, fuego con azufre. Y dice que de tal manera es el fuego con azufre y granizo, que el 33% de todos los árboles que hay en la tierra se quema. Y el 100% de toda hierba que hay en la tierra se quema, desaparece. Hoy nosotros estamos comenzando a ver el principio del fin. Hoy existen entre 200 millones de personas a 500 millones de personas que están sufriendo hoy la deforestación, la tala de árboles. La vegetación está siendo sacudida como nunca antes. De una u otra manera, hay productos químicos que están dañando los bosques. La contaminación ambiental está dañando también los bosques. Los incendios provocados por el hombre. Esta gente, entre aproximadamente 500 millones de personas, dependían del bosque para vivir, para cazar animales, para tener su abrigo y su sustento, que lo vivían específicamente del bosque. Hace un poquito tiempo, cuando Brasil iba a festejar sus 500 años de descubrimiento del Brasil, hubo una manifestación de pueblos indígenas y de los famosos llamados sin tierra, gente que anda de un lugar para otro y no tienen un lugar estable. Y los indígenas decían que la tala del Amazonas le provocaba a ellos la desaparición de su pueblo, porque ellos vivían del bosque. Este es el principio. Cuando esto aparezca, unos años más, el hombre va a mirar para atrás y va a decir: hemos perdido el 33% de los árboles del mundo. Hoy hay muchos países que están tratando de una u de otra manera intervenir en la depredación del Amazonas, porque saben que es el pulmón del mundo, lo único que queda en la humanidad. No hay otro lugar similar al Amazonas. Quieren sostener a toda costa el Amazonas, porque si no, puede ser una amenaza y un desequilibrio ecológico para la humanidad. Puede ser algo terrible. Entonces el segundo ángel viene y toca la trompeta. Y dice que aparece algo parecido a una gran montaña de fuego ardiente que se precipita sobre el mar. Es lanzado sobre el mar. El 33% del mar se convierte en sangre. El 33% de los peces muere. Y el 33% de las naves, de los barcos, desaparece. Algo tremendo. Yo voy a leerte esto y vos tomá en cuenta que esto está escrito hace 2000 años atrás. Algunos dirán: bueno, pastor, si yo
mirase hoy lo que está ocurriendo, escribiría un libro más o menos parecido, pero esto se escribió hace casi 2000 años, cuando no se conocía el petróleo, o por lo menos las propiedades del petróleo de hoy, cuando el comercio que existía en los mercaderes que se movían en las naves eran pequeñas embarcaciones que tal vez no superaban las 1000 embarcaciones. Hablar de contaminación a gran escala. Hace poco tiempo miraba una fotografía en la cual aparecían toneladas y toneladas de peces. En Yugoslavia hubo una gran contaminación y aparecieron toneladas de peces. Hace, creo que 7 años, en la zona de Quilmes, allí en Buenos Aires, aparecieron toneladas de peces muertos por la contaminación. Para vos es algo natural, pero toma en cuenta que esto se escribe cuando el hombre miraba. ¿Y quién se iba a imaginar que el hombre podría contaminar un océano tan grande, un mar tan grande? Entonces Dios le dice a Juan, el 33% del mar será contaminado. El 33% de todos los peces morirá. Y el 33% de las naves que anden en el mar también quedarán destruidas. Vos escuchá esto. El Torre y Cañón era un buque petrolero. Derramó 860.000 barriles de petróleo en el mar. Luego el Exxon Valdez derramó 240.000 barriles de petróleo en el mar. El Príncipe William, otro buque petrolero, derramó 2.160.000 barriles en el mar. Y un buque ruso en las costas del Japón derramó 5 millones de litros de un combustible tóxico enfrente de las costas de Japón. Estos son pequeños datos, nada más, sin contar el derramamiento de petróleo que hizo Saddam Hussein en la guerra del Golfo Pérsico y todo lo demás. Cuando el segundo ángel toca la trompeta, dice: en ese tiempo, cuando venga la destrucción, habrán estas señales. Yo no sé si hoy ya la tercera parte de los peces o el 30% de los peces murió, pero que yo estoy comenzando a ver cómo el ángel está tomando aire en los pulmones para sonar la segunda trompeta, lo puedo asegurar. Dice que cuando el ángel toca la trompeta es porque ya se terminan de morir el 30% de los peces y el mar queda contaminado. Hoy hay lugares donde siguen trabajando para poder sacar el petróleo, porque el petróleo en pocos días se disminuye en pequeñas partículas. Entonces el mar queda lleno de pequeñas partículas que hacen imposible recolectarlo por medios, a través de aquellos medios en los cuales retienen gran cantidad de petróleo en poco tiempo. Luego esas pequeñas partículas tienen que ser absorbidas por los microorganismos que hay en el mar para poder hacerlas desaparecer para siempre. En muchos de los casos el mar no puede absorber aquellas pequeñas partículas en las cuales se dividió el petróleo, sino que la absorben los animales, los pingüinos, las focas y todos los animales que andan en el mar. Algo tremendo. Entonces el tercer ángel va a tocar la trompeta. Estamos en el séptimo sello. Dios le dice al tercer ángel: ahora toca tú la trompeta para que la humanidad sepa qué ocurrirá. Y cae una estrella ardiendo del cielo sobre el 33% de los ríos y de las fuentes de agua. Algo tremendo. Algunos dicen: pastor, pero yo mucho no entiendo. Hace una semana, o apenas tal vez 2 semanas, escuché a cierta persona que hablaba de un problema de hepatitis, de un rebrote de hepatitis que había en el Gran Buenos Aires y en Buenos Aires en general y en Capital. Y él decía que era incontrolable porque se podría propagar por 2 motivos: por materia fecal y por saliva. Entonces yo me preguntaba: ¿y cuál es la preocupación? Si la gente no se andará besando por ahí, nadie andará tocando el popó del otro. Digo, ¿cuál es el problema? Yo me preguntaba. Digo, mientras este hombre hablaba, entonces dice: el gran problema. Y yo dije: ahí está el gran problema. ¿Cuál es el problema? Dice: el gran problema es que mucha gente en el Gran Buenos Aires, y yo he estado viviendo ahí en el Gran Buenos Aires algún tiempo, no poseen agua corriente, poseen pozos. Pozos de los cuales extraen el agua a través de las motobombas.
debe haber millones de personas que tengan este sistema para proveerse de agua en su hogar. Por lo menos en donde yo iba a visitar a mis parientes, todo el mundo tenía las bombas, con esas cargaban los tanques y demás. Y dice, y el gran problema es que los pozos, tampoco hay red cloacal, entonces los pozos van contaminando las napas. Dice, y hoy muchas de las napas de las cuales la gente saca agua potable están contaminadas. Por eso era tan importante que este hombre hacía hincapié en que también se transmitía por la materia fecal, porque se contaminaban las napas. Y la gente que no tiene recursos apenas una vez gastó para instalar el agua y ahora ya no tiene más recursos, sigue proveyéndose de esa agua y esa agua ya está contaminada. Esta muerte de la que te hablaba, de toneladas de peces en Yugoslavia, era por una contaminación de un río. Dice la Biblia que el 30% de las fuentes de agua, las napas, quedarán contaminadísimas. Los ríos quedarán contaminados. Aquí hay momentos en nuestra ciudad en que no alcanzan a procesar el agua para proveer a esta ciudad que no tiene más de 100.000 habitantes. Y llega a nuestra casa un agua podrida. La gente no puede tomarla, uno abre la canilla y parece que es lavandina o algo así. Llegará un momento que el agua necesitará cada día más tratamientos y no alcanzará el tiempo para poder reponer o abastecer de agua a los pueblos. Si estamos hablando de una población de 100.000 personas, imagínate cuánto más. Los lugares en donde viven millones de personas. Algo tremendo. Entonces el cuarto ángel dice que cuando el tercer ángel tocó la trompeta, aparecieron estas aguas amargas y el 30% de la gente muere por causa de las aguas amargas. No hay más que tomar. La gente muere. El cuarto ángel toca la trompeta y dice que el 33% del sol y el 33% de la luna se oscurecen, para que no den luz en un tercio, en un 30%, ni de la noche ni del día. De tal manera que tendremos días más cortos y noches más largas y con menos luz. Se calcula que por la contaminación que hay, o mejor dicho se sabe, hay algunos pueblos en los cuales los rayos del sol ya no entran con la misma fuerza, y es lo mismo que llaman aquel famoso efecto invernadero, que al haber como una capa de humo impiden que ciertos rayos que tienen que volver a salir de la Tierra salgan. Entonces el planeta se recalienta, entran pero no pueden salir. Entonces el quinto ángel va a tocar la trompeta y dice que suena un primer ay. Alguien dice ay en los cielos, y es algo tremendo lo que va a ocurrir. Esto está en el libro de Apocalipsis capítulo 9 del 1 al 10, y yo quiero que leamos el libro de Apocalipsis en el capítulo 9, pero simplemente desde el versículo 7 al 11. Lo leeremos ahora. Antes quiero que entiendas lo que ocurre cuando este ángel toca la trompeta. Dice que una estrella que había caído, aquí en esta Biblia dice que una estrella que cae del cielo, pero la traducción más exacta es que una estrella que había caído del cielo se le permite y se le da la llave del abismo. Ayer hablamos de aquel lucero, oh tú lucero de la mañana que caíste del cielo. Sabemos quién es la estrella que cae del cielo. Cuando este ángel toca la trompeta, la quinta trompeta, a la estrella que cae del cielo se le dan las llaves. Se le dan las llaves entonces del abismo. Y sale mucho humo, dice, y oscurece el sol y el aire. Salen langostas, y aquí viene el gran problema para la humanidad. Dice que tienen poder como de escorpiones y atormentan a los hombres. Y dice que Dios le dice a estos seres, les impide que dañen lo verde, que no toquen nada de lo que sea vegetación, no dañen las plantas ni los árboles, sino simplemente que salgan a dañar a los hombres. Y dice que dañarán a los hombres que no tengan el sello de Dios en su frente. Esto sería parte de lo que nosotros empezaremos a ver
parte de los días en que veamos la tribulación, no la gran tribulación, en los cuales aparecerán estos seres. Dice que serán como langostas. Yo no sé si literalmente aparecerán demonios o langostas o lo que fuere. Lo que sí dice es que esto empezará a dañar a todos los hombres y a los que no tengan la marca en la frente. Dice que tendrán poder por cinco meses para matar a todos los hombres. Y el libro de Apocalipsis lo cuenta así en el versículo 7. Dice: Tú eres, oh Dios, santo eres. Maravilloso Señor. Maravilloso Señor. ¡Aleluya! Dale un grito de júbilo al Rey de Reyes. Santo eres, Dios, santo eres. Santo eres, Señor. Tuyo es el reino, el imperio, el poder, por los siglos de los siglos. Digno eres tú, Jesús. Digno eres tú, Señor, digno eres. Oh, santo Señor, santo Señor. Te amamos, Señor, te amamos y te exaltamos. Tú vives para siempre, Dios. Digno eres, Señor. Digno eres, Jesús. Aleluya. Santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito sea, Señor Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Dale la mano a aquel que está a tu lado y decirle: Dios te bendiga. Ayer estuvimos viendo algo realmente importante. Al igual que hoy, y al igual que hoy, así como ayer el mensaje por radio no salió, hoy creo que tampoco. Amén. Así que es importante que vengas a la iglesia. La predicación de ayer como la de hoy son predicaciones, como los teólogos dicen, escatológicas, que hablan acerca de los tiempos del fin. Y son puramente doctrinales. Puramente doctrinales. Pero es muy importante poder conocer los tiempos que van a venir sobre la tierra, los acontecimientos que van a sobrevenir sobre la tierra. Ayer estuvimos viendo cómo se origina el conflicto, desde el origen del conflicto entre Satanás, cuando Satanás se rebela contra Dios, y el gran conflicto entre Satanás y los hombres que buscan a Dios. Y la predicación de hoy, o la palabra de hoy, para poder entenderla y situarla, no tenés que ponerla ni adelante de la predicación de ayer, ni atrás. Esta no es una continuación de la palabra de ayer. Esto no va ni adelante ni atrás, sino que va debajo. Lo de ayer era parte del conflicto espiritual entre Eva y la serpiente, y una descendencia en especial de Eva, y la descendencia de los demonios. Y de allí mostramos el origen o el momento en el que Satanás interviene con toda su furia a través de aquellos monstruos del Apocalipsis y todo lo demás que se dan relatos precisos. ¿Hasta dónde llegamos ayer? Ayer entonces llegamos hasta el momento en que todo aquel acontecimiento histórico en el cual Satanás va a intervenir directamente, él llega a tener el dominio total sobre la tierra. Todavía no se resuelve bien el acontecimiento. Él llega a tener el dominio total. Nosotros sabemos que peleará contra el Cordero y el Cordero le vencerá. Sin embargo, todavía no hemos analizado el fin del Armagedón. Ese es el momento del fin de esta tierra y de estos tiempos. Pero sin embargo, hay otra línea que debemos trazar. Este es el conflicto a nivel espiritual. ¿De qué manera Satanás manejará los reinos, los gobernantes? Eso fue ayer. Ahora, ¿cuáles serán las consecuencias? ¿Y de qué manera empieza a descontarse el tiempo en el reloj de Dios? A nivel de las consecuencias materiales, para ser más claros. ¿Qué acontecimientos me mostrarán a mí en qué tiempo estoy viviendo? Sé que hay un gran conflicto y sé cómo va a terminar, pero ¿en qué tiempo? ¿En qué momento?
Hay una forma de poder conocer los tiempos en los que estamos viviendo. Por algo el Apocalipsis no habla como un cuento de lecturas para niños. El Apocalipsis es un libro muy complicado, al igual que el libro de Daniel y al igual que Ezequiel en algunas de sus profecías. Sin embargo, muchas de esos capítulos están invertidos, mezclados intencionalmente para que el hombre común no lo entienda. De oídas oiréis, dice la Biblia, y no entenderéis. Y miraréis, pero no entenderéis. Dice el Señor: quien tenga oídos, que oiga, porque escuchará, pero no entenderás. Ruego a Dios que en esta noche lo que estés escuchando logres entenderlo y lo atesores en tu corazón. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, oro, Dios, por esta palabra, Señor, y oro porque todo aquel que vaya a escuchar este mensaje, Señor, logre entenderlo. Concédele tú la gracia y la misericordia y la bendición de poder entender este mensaje, Señor. Concédele, Padre, la misericordia de lo alto, para que aquella persona que está escuchando esta palabra, Señor, la entienda, la digiera, Señor, y esa palabra produzca un cambio y un beneficio para su alma. En el nombre de Jesús, Señor, yo rompo toda venda mágica que el diablo ha tejido en las mentes, Señor. Desato toda ligadura del diablo, Señor, todo espíritu de bloqueo mental, toda fuerza infernal de confusión, la reprendo, la resisto, la ato y la echo fuera. Te piso la cabeza, Satanás, y planto bandera de victoria, de poder y de bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y tu alabanza que suba hasta lo alto. Aleluya. Creo que ya estamos entendiendo. Lo de ayer es el conflicto espiritual. Y hemos hecho un gran salto. El día de ayer sería tal vez larguísimo poder mostrarte los cumplimientos de las profecías, las profecías que ya se cumplieron. Hay muchas de esas profecías con los imperios romanos, con el imperio romano, los medos, los persas, los griegos. Pero yo creo que lo que más le interesa al hombre de hoy, eso tal vez en otro momento lo podríamos analizar. Lo que más le interesa al hombre de hoy es lo que se viene. Por eso hemos hecho un salto muy grande desde el conflicto entre Adán, entre Eva y la serpiente, directamente hasta los acontecimientos en que aparece la bestia para poner fin al estado de las cosas, a los gobiernos de la tierra. Ahora vamos a analizar las consecuencias a nivel material. ¿Qué señales me mostrarán a mí en qué tiempo estoy viviendo? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, no abras tu Biblia, lo vamos a leer. Más adelante vamos a leer la palabra. Yo quiero ir relatándote. He tratado de simplificar y hacerlo lo más sencillo y didáctico que se puede hacer, la enseñanza del libro de Apocalipsis, para que puedas entenderlo claramente. Hay gente que dice: yo no sé, porque un día abro el Apocalipsis y me encuentro con 7 truenos, después abro y son 3 ayes, y luego abro otra vez y son 7 trompetas, y son 7 sellos, 7 ángeles. No entiendo nada. Espero que entiendas. No importa cómo aparezca en el libro de Apocalipsis, la historia es esta. No importa cómo ayer las citas bíblicas íbamos dándolas de un lugar a otro. El conflicto espiritual más grande que la humanidad y el universo haya conocido es el conflicto espiritual de ayer. ¿Y de qué forma finalizará? La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que de repente este varón llamado Juan empieza a mirar y aparece aquel libro del que hablábamos ayer que tenía muchos sellos. Entonces aparece el león de la tribu de Judá, el que ha vencido, y dice: él es digno de abrir los sellos y de mostrarte los acontecimientos. Entonces dice que abre el primer sello, y cuando abre el primer sello de ese gran libro de misterios y de predicciones, como la gente común le llamaría, nosotros le decimos profecías, dice que cuando se abre el primer sello aparece un caballo blanco, un jinete con un caballo blanco, y dice que a ese jinete se le da una corona al jinete del caballo blanco y sale venciendo y para vencer. Hay quienes en este primer paso de entender la profecía bíblica se encuentran con el primer tropiezo.
Es un jinete de un caballo blanco, mas luego el Apocalipsis hablará de otro jinete que en su muslo tiene escrito fiel y verdadero y rey de reyes. Y dicen, ya que más adelante se habla de otro jinete con otro caballo blanco. El otro es Jesús y este debe ser otro que no es Jesús. Luego lo veremos. Pero vamos a pasar ahora a lo que ocurre cuando se desata el segundo sello. ¿Por qué? Porque primero tienes que entender esto. El libro consta de 7 sellos. Vamos a entendernos bien. Son 7 sellos. Dentro de los 7 sellos, los 4 primeros pertenecen a 4 jinetes. ¿Sí? Los otros 3 sellos restantes son descripciones de acontecimientos tremendos. Pero el último sello, en el último sello aparecen 7 ángeles con 7 trompetas. Así que por un lado tenemos 7 sellos, y antes de que termine el último sello, ese último sello se subdivide en 7 trompetas, de las cuales las 3 últimas trompetas son los ayes, digamos los peores momentos que la humanidad haya conocido en toda la existencia. Si es desde los monos hasta ahora, según los incrédulos. Así que vamos a leer y a entender primero los 4 jinetes y luego continuaremos con los otros sellos. El segundo sello se abre y aparece un jinete rojo y dice que a ese jinete se le es permitido quitar la paz. Lo primero que hacen es quitar la paz entre los hombres, y se le da una espada y se le permite que él incite a la gente a destruirse el uno al otro. Conflictos tremendos, puramente entre hombres. Es como que este jinete no interviene directamente, sino indirectamente incita. Así como hoy hay en la tierra muchos focos de conflictos en los cuales los hombres se matan unos a otros. Satanás no tiene que hacer nada, ya lo hizo, encendió la mecha y explotó todo, nada más. Crea el conflicto y luego se va a otra nación, crea el conflicto y Satanás se va a otro lugar, crea un conflicto y se va. Entonces la humanidad empieza a autodestruirse. Dice así, entonces el segundo jinete tiene un caballo rojo, quita la paz a los hombres y hace que se maten unos a otros. Pero sin embargo se abre el tercer sello. Todo esto lo empieza a sufrir la humanidad. Y entonces aparece un jinete con un caballo negro que tiene una balanza en la mano. La balanza es sinónimo de equidad y es simbolismo de la justicia. Así que lo que el hombre puede interpretar en un primer momento es que viene sobre la humanidad por fin la justicia. Pero dice que cuando el jinete va con la balanza, dice que se oye una voz. La Biblia no dice en qué lugar ni cómo. Se oye una voz de alguien que dice: 1 kilo de trigo por el salario de un día y 3 kilos de cebada por el salario de un día. Pero no eches a perder el aceite y el vino. Algo tremendo, algo que encierra un misterio impresionante. El jinete que sale con la balanza, el segundo sello con el segundo jinete, lo podemos interpretar fácilmente. Son los rumores de guerra y el incentivo que pone Satanás entre los pueblos. Más el tercer jinete sale con una balanza en la mano de equidad, de justicia. Parecería que fuese implantar la justicia entre los hombres. Sin embargo, no es así, porque la voz que suena detrás le delata y le muestra a los hombres quién es. El Ministerio Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Si deseas adquirir este material u obtener más información, comunícate a esta emisora o a nuestro correo electrónico luzalaznaciones@